La noche de hoy está reservada para una colección de experiencias que no se van a salir fácil de sus cabezas. Sin limitarnos a temas específicos, seleccionamos relatos que llegaron hasta nosotros de formas bastante inesperadas, cada uno cargando su propia intensidad. No sabemos si van a terminar esta noche tranquilos o medio inquietos. Tal vez sientan un poco de las dos cosas. Vengan con nosotros a este espacio de voces sin rostro, ya sea que nos acompañen mientras hacen otras cosas o que se dediquen totalmente a la escucha. Los invitamos a crear su propio momento especial. Dejen el mundo de afuera quietecito por un rato, preparen esa bebida que les gusta y sumérjanse en esta experiencia con nosotros. Vamos a comenzar con las palabras de alguien que, allá desde Morelia, Michoacán, no México, decidió confiarnos esta experiencia bastante perturbadora. Mi nombre es Beatriz Vázquez y vivo en Morelia, Michoacán. Lo que voy a contar es una experiencia que mi esposo y yo vivimos con nuestro gato Apolo. Una historia que cuestiona todo lo que pensamos saber sobre la vida, la muerte y la naturaleza de los seres que amamos. Apolo llegó a nuestras vidas como muchas mascotas, solo, vulnerable y necesitando cuidado. Era un gatito naranja con rayas, absolutamente adorable. Desde el primer día, y enfatizo literalmente el primer día, demostró un comportamiento peculiar. Quería dormir con nosotros en nuestra cama. Esto era especialmente sorprendente porque mi esposo siempre había tenido una aversión completa hacia los gatos. Simplemente no soportaba la presencia de ellos, pero Apolo poseía algo especial, un magnetismo que derritió completamente las defensas de mi marido. En poco tiempo, los dos desarrollaron una conexión emocional profunda y genuina. Lo que hacía a Apolo verdaderamente especial era un fenómeno que hasta el día de hoy no logro explicar científicamente. Siempre que mi esposo sentía dolor en cualquier parte del cuerpo, Apolo instintivamente se posicionaba exactamente en esa área y permanecía ahí por largos periodos mientras dormía, y el dolor simplemente desaparecía. Era como si nuestro gato poseyera algún tipo de poder curativo natural. No había explicación lógica, pero el fenómeno era consistente y real. Fue principalmente por esta razón que permití que Apolo durmiera en nuestra cama. Era nuestro pequeño terapeuta felino. Apolo creció manteniendo siempre esa personalidad cariñosa y apegada. Entonces llegó ese día terrible. Mi esposo estaba en el trabajo cuando noté que Apolo se comportaba de forma extraña. De repente, comenzó a convulsionar violentamente. Sus ojos se pusieron completamente blancos y se desmayó, sin responder a ningún estímulo. Entré en pánico. Intenté de todo: alcohol para estimular el olfato, movimientos suaves, llamarlo por su nombre. Nada funcionaba. Inmediatamente llamé a nuestra veterinaria, quien me dio instrucciones de primeros auxilios mientras se dirigía a nuestra casa. Le mandé videos a mi esposo, quien se desesperó por no poder salir del trabajo en ese momento crítico. Cuando llegó la veterinaria, diagnosticó una crisis convulsiva severa. Dejó medicamentos e instrucciones para mantenerlo bajo observación constante, ya que no podía hospitalizarlo en ese momento. Pocas horas después, lo impensable sucedió. Apolo dejó de respirar. Su corazón ya no latía más. La veterinaria no podía regresar inmediatamente. Había salido de la ciudad, pero mandó a un colega. Cuando éste llegó, confirmó oficialmente lo que yo ya sabía. Apolo había muerto. Le hablé a mi esposo con la noticia devastadora. Decidimos que yo esperaría su llegada para despedirnos juntos de nuestro compañero. Lo que pasó a continuación desafía cualquier explicación racional. Cuando mi esposo llegó a casa, algo extraordinario ocurrió. Apolo simplemente se levantó. No fue un movimiento súbito o natural. Fueron pasos lentos, torpes, como si estuviera reaprendiendo a caminar. Se dirigió directamente hacia mi esposo, como siempre lo hacía. Nuestra reacción fue de shock absoluto, seguido de una alegría indescriptible. Lloramos, abrazamos a Apolo, sin poder creer que estuviera vivo. Era un milagro inexplicable, pero nuestra alegría duró poco. Esa primera noche, Apolo no durmió con nosotros como siempre lo hacía.
Escogió un sillón al lado de la cama. A la mañana siguiente, estaba completamente recuperado físicamente, como si la crisis del día anterior nunca hubiera pasado. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. Apolo ya no era el mismo gato. Su mirada era diferente, fría, distante. Su comportamiento se volvió agresivo e irritable. El gato amoroso y cariñoso que conocíamos había sido reemplazado por algo casi salvaje. No nos permitía acercarnos, no demostraba afecto. Era como convivir con un extraño en el cuerpo de nuestro Apolo. Más perturbador aún, siempre que Apolo pasaba la noche en nuestro cuarto, amanecíamos enfermos. No eran coincidencias, era un patrón consistente y preocupante. Nos vimos forzados a prohibirle la entrada al cuarto, algo impensable antes de su resurrección. Mi esposo expresó una teoría que me da escalofríos hasta el día de hoy. Tal vez quien regresó no haya sido realmente Apolo, tal vez algo más haya ocupado su cuerpo. A diferencia del Apolo original, que era casero y apegado, esta nueva versión comenzó a desaparecer por días. Y entonces, un día, simplemente ya no regresó más. Nunca más lo volvimos a ver. Esta experiencia me dejó con preguntas profundas sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Ya han escuchado hablar de personas que regresan de la muerte completamente cambiadas, con personalidades diferentes, como si fueran otras personas. ¿Será que el mismo fenómeno puede pasar con los animales? Cuando un ser querido regresa de la muerte, ¿podemos estar seguros de que es realmente la misma alma que regresó? ¿O existe la posibilidad de que algo más haya ocupado ese cuerpo familiar? ¿Qué creen ustedes que le pasó a Apolo? ¿Era realmente nuestro gato el que regresó? ¿O algo completamente diferente asumió su forma? Mi nombre es Fernanda Castillo y vivo en Mérida, Yucatán. Lo que voy a relatar pasó hace cerca de 3 años y aún hoy me deja perpleja siempre que pienso en lo ocurrido. En esa época, mi mamá estaba ayudando a mi abuela a vender su casa. Entonces pasábamos mucho tiempo ahí organizando y acomodando todo. La casa estaba pasando por una remodelación completa, lo que significaba mucho trabajo de limpieza y mucha tierra regada por todos lados. Fue durante una de esas tardes de trabajo intenso que pasó algo aparentemente simple, pero que se convertiría en el inicio de una experiencia inexplicable. Mi mamá me pidió que me lavara las manos, que estaban sucias del trabajo de limpieza. Yo traía puesto un anillo muy especial. No sé por qué, pero en ese momento sentí la necesidad de quitármelo antes de lavarme las manos. Era un anillo único, con números grabados que lo hacían fácilmente identificable. Tenía la certeza absoluta de que lo había guardado en la bolsa de mi pantalón, pero cuando fui a verificar, el anillo simplemente no estaba ahí. Busqué en todas las bolsas, revolví toda la ropa, busqué por el piso donde había estado trabajando. Nada. El anillo había desaparecido completamente. Después de una búsqueda exhaustiva e infructuosa, me resigné a la pérdida. Pensé que el anillo debería haber caído en algún lugar entre toda esa tierra de la remodelación, o tal vez se había resbalado de la bolsa en algún momento. Era frustrante, pero estas cosas pasan. Hice las paces con la idea de que mi anillo estaba perdido para siempre, probablemente enterrado en algún lugar de la casa de mi abuela. Pasó apenas un día, cuando algo extraordinario sucedió. Estábamos regresando a casa al final de la tarde, caminando por nuestra calle de siempre, cuando mi sobrina, que iba caminando adelante de mí, de repente se agachó para recoger algo del suelo. «Tía, mira lo que encontré», me dijo, enseñándome el objeto que había recogido. Cuando miré casi no podía creer lo que veía. Era mi anillo, no un anillo parecido. Era exactamente mi anillo, con los mismos números grabados que lo hacían único e inconfundible. Lo que hacía la situación completamente imposible era el lugar donde fue encontrado el anillo. Estábamos en una calle que no quedaba ni cerca de la casa de mi abuela. Era una distancia considerable en una dirección completamente diferente de nuestra ruta habitual. Mi mamá y yo nos quedamos completamente confundidas. ¿Cómo era posible que un anillo perdido en la casa de la abuela, en medio de una remodelación, apareciera tirado en el suelo de una calle lejana? Y más extraño aún,
cómo había llegado exactamente a nuestro camino de regreso a casa. Tratamos de encontrar explicaciones lógicas. Tal vez alguien había encontrado el anillo en la casa de la abuela y, por alguna razón inexplicable, lo había dejado caer en esa calle específica. Pero eso no tenía sentido alguno. ¿Quién haría eso? ¿Y cómo esa persona sabría que pasaríamos por ahí? O tal vez el anillo nunca se había perdido en la casa de la abuela y yo estaba equivocada sobre dónde lo había perdido. Pero eso tampoco explicaba cómo apareció exactamente en nuestro camino, como si estuviera esperando a ser encontrado. Lo que más me intriga es la precisión casi mágica de cómo pasó todo. No fue encontrado en cualquier lugar al azar, fue encontrado por mi sobrina, en nuestro camino habitual, en el momento exacto en que pasábamos por ahí. Era como si el anillo hubiera hecho un viaje propio y decidido regresar a mí de la forma más improbable posible. Esta experiencia me hizo cuestionar mucho sobre la naturaleza de los objetos personales y su conexión con nosotros. ¿Será que existe algún tipo de vínculo energético entre nosotros y las cosas que son importantes para nosotros? ¿Será que los objetos pueden, de alguna forma, encontrar el camino de regreso a sus dueños? ¿O será que existe algo más profundo sucediendo? Fuerzas que no comprendemos, organizando coincidencias que parecen imposibles. ¿Ya les ha pasado algo similar? ¿Han perdido algo importante y lo han reencontrado de una forma que desafía toda lógica? ¿Será que nuestros objetos personales poseen algún tipo de memoria o conexión con nosotros que va más allá de lo que la ciencia puede explicar? Porque sinceramente, después de esta experiencia, ya no puedo ver la pérdida y el reencuentro de objetos de la misma forma. Tal vez existe mucho más misterio en el mundo cotidiano de lo que imaginamos. ¿Qué creen ustedes que realmente pasó con mi anillo? ¿Fue apenas una coincidencia extraordinaria o existe algo más profundo e inexplicable en juego? Mi nombre es Carmen, y lo que voy a contar pasó durante mis años de universidad en Puebla. Prefiero no mencionar el nombre de la institución, pero cualquier persona de la región que conoce la historia sabrá exactamente de qué campus estoy hablando. Inicié mis estudios en 2001, cuando la universidad todavía funcionaba frente al parque ecológico, en instalaciones rentadas. A principios de 2002 nos cambiamos al lugar actual, irónicamente ubicado justo frente a uno de los principales panteones de la ciudad. Durante 3 años, estudié en el turno matutino sin ningún incidente. Todo cambió en septiembre de 2004, cuando me cambié al turno vespertino, y posteriormente, en 2005, al nocturno. Fue exactamente en esa transición a las clases nocturnas que mi vida académica tomó un rumbo inesperado y perturbador. La primera situación extraña ocurrió en una noche en que tenía 2 horas libres entre las clases. Decidí aprovechar para dar una vuelta por el centro de la ciudad y después regresar a la universidad para buscar mis materiales. Al regresar, fui hasta mi salón a recoger la mochila. El campus estaba prácticamente vacío, situación normal para esa hora. Cuando me dirigí al baño, sentí un escalofrío inexplicable al atravesar el pasillo que conectaba los salones con los sanitarios. Dentro del baño, en uno de los cubículos, escuché distintamente a alguien entrando y dirigiéndose a otro cubículo. El sonido de la puerta cerrándose fue claro. Sin embargo, lo que siguió fue un silencio absoluto y perturbador. Ningún ruido de pasos, ningún movimiento, nada que indicara la presencia de otra persona. Considerando que a esa hora el edificio estaba casi desierto, cualquier sonido hacía eco fácilmente. La ausencia total de ruidos después de la entrada era, como mínimo, extraña. Terminé rápidamente lo que estaba haciendo. Me lavé las manos apresuradamente y salí tratando de detectar cualquier señal de la persona que había entrado. Nada. Silencio completo. Perturbada, fui directamente a la portería a platicar con el guardia de turno. Cuando le conté lo ocurrido, su respuesta me heló la sangre. Eso pasa frecuentemente, tanto en los baños de planta baja como en los del piso de arriba. Ya he presenciado eso durante mis rondas. Abro la puerta del baño de hombres y escucho movimientos, pero no encuentro a nadie.
Varios estudiantes ya me han contado experiencias similares. El segundo incidente pasó después del término de las clases. Para regresar a casa, tenía dos opciones de parada de camión, una en la calle principal u otra del lado del Panteón, lugar que, comprensiblemente, la mayoría de los estudiantes evitaba. Esa noche específica, opté por la parada cerca del Panteón para no arriesgarme caminando por la calle principal. Al llegar ahí, descubrí que había olvidado la cartera y los boletos. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche y ninguno de los camiones que yo podría tomar estaba pasando. Era octubre o noviembre, no me acuerdo exactamente. Pero lo que jamás olvidaré fue la sensación opresiva que comenzó a dominarme. Era esa percepción inconfundible de estar siendo observada, y esa sensación emanaba claramente del interior del Panteón. Nunca había sentido algo así en ese lugar antes. Decidí cruzar la avenida y regresar a la universidad, donde me sentiría más segura en compañía del guardia. De ahí pensaría en cómo llegar a casa. Pero al llegar al campus, una necesidad urgente me llevó nuevamente al baño. Esta vez, la experiencia fue aún más intensa. Sentí constantemente que alguien me seguía. Inicialmente, atribuí esto a mi imaginación sobreestimulada por los eventos anteriores. Sin embargo, al salir del baño, vi claramente una figura parada en el otro extremo del pasillo, cerca de la barda. No pude distinguir si era hombre o mujer. Caminé rápidamente, dominada por una angustia creciente. Fue en ese momento que mi mamá me habló. Por primera vez en la vida, pedí que vinieran por mí a la universidad. Nunca había hecho eso antes. Mientras esperaba, le conté todo al guardia. Su respuesta reveló un secreto siniestro del campus. Cuídese, especialmente a esta hora. ¿Notó la pintura de una cruz en el estacionamiento? Confirmé que sí. No quería contar esto, pero existe una historia sobre esta universidad. Durante la construcción, uno de los obreros murió en un accidente exactamente en ese lugar. Desde entonces, cosas extrañas pasan aquí, y la cercanía con el Panteón solo intensifica esos fenómenos. El guardia me aconsejó mantenerme lejos de la barda y se ofreció a hacerme compañía hasta la llegada de mis papás. Esas fueron mis experiencias en esa universidad, experiencias que jamás olvidaré. Para quien estudia o estudió ahí, me gustaría saber si vivieron algo similar. Parece que ciertas instituciones cargan con el peso de su historia, y cuando tragedias ocurren durante su construcción o funcionamiento, dejan marcas que trascienden el mundo físico. Y lo que voy a relatar pasó cuando tenía entre 8 y 9 años, en un rancho cerca de Durango. Es una historia breve, pero que mi hermana Sofía y yo cargamos hasta hoy como una de las experiencias más perturbadoras de nuestras vidas. Era una típica tarde de verano, alrededor de las 5 de la tarde, cuando el sol todavía estaba alto y el atardecer era apenas una promesa distante. Sofía y yo adorábamos pasar esas tardes jugando en los campos abiertos del rancho. El lugar era nuestro patio de juegos particular, vasto, seguro y lleno de aventuras imaginarias. Ese día específico, estábamos completamente absortas en nuestros juegos cuando algo llamó nuestra atención. Fue Sofía quien se dio cuenta primero. Una figura humana nos observaba a la distancia, tan distante que inicialmente pensamos que era apenas un trabajador del rancho o algún vecino. Pero había algo profundamente perturbador en esa presencia. El hombre, si es que podíamos llamarlo así, estaba completamente vestido de negro. Cada detalle de su vestimenta era del mismo color sombrío, una gabardina larga, guantes, o tal vez sus propias manos eran naturalmente oscuras, y un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra densa sobre su rostro. Esperanza, ¿estás viendo a ese hombre ahí? Sofía susurró, señalando discretamente. Sí, lo estoy viendo. Nos está observando. Mi primera reacción fue tratar de racionalizar la situación. Después de todo, estaba muy lejos, separado de nosotras por una distancia considerable que incluía una bajada, un arroyo y otro tramo de campo. Aun si tuviera malas intenciones, sería físicamente imposible alcanzarnos rápidamente.
Esa lógica me tranquilizó momentáneamente y decidimos continuar jugando. Pero la incomodidad persistía. Me la pasaba volteando constantemente hacia la dirección de la figura, que permanecía inmóvil, como una estatua siniestra en el paisaje. Fue entonces que notamos algo que desafiaba todas las leyes de la física y de la perspectiva. A pesar de la enorme distancia que nos separaba de él, lográbamos percibir que esa figura era de un tamaño absolutamente desproporcionado. Sofía y yo nos miramos, confirmando mutuamente lo que veíamos. Ese hombre, o lo que fuera que fuese, tenía fácilmente 3 metros de altura. Era una estatura gigantesca que no tenía sentido alguno, considerando la distancia y las leyes básicas de la perspectiva visual. Esto no es normal, Sofía. Las personas no son así de grandes. Lo sé, Esperanza. Y sigue mirándonos. El tiempo parecía arrastrarse. No sé exactamente cuánto tiempo nos quedamos ahí, pero cada minuto que pasaba, el miedo crecía exponencialmente. La figura permanecía completamente inmóvil, como si fuera un guardián sombrío vigilándonos. Finalmente, ya no pude soportar más la tensión. Sofía, ya no aguanto más, tengo mucho miedo. Yo también estoy aterrorizada. Vámonos. Salimos corriendo hacia la casa, sin voltear hacia atrás ni una sola vez. Nuestros corazones latían tan fuerte que parecía que se querían salir del pecho. Nunca descubrimos qué era esa presencia. Cuando le contamos a nuestra familia, nadie había visto algo similar en la región. La descripción que hacíamos, un gigante vestido de negro observando niñas a la distancia, sonaba como algo salido de una pesadilla. Pero no era una pesadilla. Las dos vimos la misma cosa, con los mismos detalles imposibles. Hasta hoy, cuando platicamos sobre esa tarde, los detalles permanecen idénticos en nuestras memorias. Lo que más me intriga es la naturaleza de esa experiencia. Si fuera una persona común, ¿por qué ese tamaño desproporcionado? Si fuera algo sobrenatural, ¿por qué manifestarse de forma tan específica, apenas observando, sin ninguna acción? Los campos y ranchos aislados parecen ser escenario frecuente de este tipo de avistamientos. ¿Será que existen seres que habitan estas regiones remotas, observando silenciosamente nuestras vidas? ¿O será que ciertos lugares funcionan como portales hacia dimensiones que no comprendemos? Pregunta que permanece. ¿Cuántas otras niñas ya han vivido experiencias similares en lugares aislados? Y más importante, ¿qué exactamente era esa figura gigantesca que nos observaba esa tarde de verano? Si alguien ya ha presenciado algo parecido o tiene alguna teoría sobre lo que pudo haber sido, me gustaría mucho saberlo. Mi nombre es Lucía Morales y vengo de Oaxaca. La historia que voy a contar no es mía, sino de mi familia. Una narrativa que mi abuela compartía con nosotros durante esas noches especiales de vacaciones en una pequeña comunidad llamada Santa María del Tule. Era tradición en nuestra familia que, durante las vacaciones en la casa de mi abuelo, nos reuniéramos por las noches para contar historias. Mis primos y yo esperábamos ansiosamente esos momentos, cuando los adultos, mis tíos y mi abuela, compartían relatos que mezclaban realidad y misterio. Fue en una de esas noches que mi abuela nos contó por primera vez sobre Pancho, un miembro peculiar de nuestra familia que yo jamás había conocido personalmente. La historia comenzó cuando mi abuelo era joven, alrededor de los 24 años, ya casado y padre de mi tía Rosa, su primera hija. Esto pasó más allá de la década de los 70, en una época en que la vida en el interior era más simple y los misterios de la naturaleza eran aceptados con mayor naturalidad. Un día, durante una de sus caminatas habituales por el cerro cerca de la comunidad, mi abuelo hizo un descubrimiento macabro, un cráneo humano completamente aislado en medio de la nada. Por más que buscó por los alrededores, no encontró ningún vestigio del resto del cuerpo. Ante ese hallazgo inusitado, mi abuelo tomó una decisión que muchos considerarían extraña. Se llevó el cráneo a casa y, en un gesto casi cariñoso, decidió darle un nombre: Pancho. Mi abuela, lejos de oponerse a la presencia de ese objeto mórbido en casa, siempre demostró un respeto profundo por Pancho.
Lo trataba como si fuera un miembro de la familia que merecía honor y veneración. Por eso, siempre mantenía el cráneo en un altar especial, cuidándolo con dedicación. Durante años, Pancho permaneció como una presencia silenciosa pero respetada en nuestra casa familiar. Era como si fuera un guardián ancestral protegiendo a la familia. La tranquilidad se rompió cuando mi tío Esteban, que en esa época era adolescente y ya el noveno hijo de la pareja, protagonizó un episodio que cambiaría para siempre la dinámica familiar. Después de una discusión particularmente intensa con mi abuelo, Esteban perdió completamente el control. En un arrebato de ira, faltó el respeto a Pancho de la peor forma posible. Pateó el cráneo. El gesto no solo intensificó el conflicto familiar, sino que aparentemente despertó algo que estaba dormido. Esa misma noche, cuando todos ya dormían, gritos desesperados resonaron por la casa, viniendo del cuarto de Esteban. Mis abuelos corrieron a ver qué pasaba y encontraron a mi tío en estado de pánico absoluto. Él juraba sentir manos invisibles cubriéndole la boca, impidiéndole respirar. La sensación era tan real y aterrorizante que dejó a toda la familia en shock. Naturalmente, todos asociaron el incidente con la falta de respeto demostrada por Esteban hacia Pancho. Era como si el cráneo hubiera cobrado el insulto sufrido. La segunda manifestación sobrenatural ocurrió años después, cuando mis abuelos ya tenían a su 11ª hija, mi mamá, y tenían cerca de 47 años. En 1985, mis abuelos viajaron a Veracruz, dejando a todos los hijos en casa bajo la responsabilidad de los mayores. Mi mamá era apenas un bebé en esa época. Fue durante esa ausencia de los papás que pasó algo extraordinario. Una noche, mientras todos dormían, toda la casa se iluminó de forma inexplicable. La luz era tan intensa que despertó a todos los habitantes. Inicialmente confundidos sobre el origen de esa luminosidad, una de mis tías decidió investigar. Para su sorpresa y asombro, descubrió que la luz emanaba directamente del altar de Pancho. Lo más perturbador era que nadie había prendido velas o cualquier otro tipo de iluminación. La luz parecía brotar del propio cráneo, como si poseyera una energía interna propia. Estas experiencias marcaron profundamente a nuestra familia y crearon una tradición de respeto y cautela hacia Pancho. Se convirtió en más que un simple objeto encontrado en el cerro. Era un enlace con lo desconocido, un recordatorio de que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión. Al reflexionar sobre esta historia familiar, no puedo dejar de cuestionarme sobre la naturaleza de ciertos objetos y su capacidad de cargar energías o presencias. ¿Ustedes se llevarían algo así a casa? Un cráneo encontrado en circunstancias misteriosas que aparentemente posee la capacidad de manifestarse de formas sobrenaturales. ¿Sería Pancho realmente apenas un cráneo o albergaba la esencia de quien un día fue? Y más importante, ¿qué tipo de responsabilidad asumimos cuando decidimos acoger en nuestras casas objetos con historias desconocidas? La historia de Pancho me hace pensar sobre cuántos objetos a nuestro alrededor pueden cargar memorias, energías o presencias que no comprendemos completamente. ¿Será que estamos preparados para las consecuencias de nuestras decisiones cuando decidimos mantener con nosotros pedazos del pasado de otras personas?